Biblia, Gálatas 5:21, por favor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Altísimo, dándole honra y gloria por este maravilloso día que nos da. Un día soleado, un día precioso, perfecto, ¿verdad? Con un poquito de frío, pero muy rico. Vamos a darle gloria a Dios. Señor bendito, te damos honra, gloria, adoración, Padre Santo que estás en los cielos. Santificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y perfecto, tú eres Dios verdadero. Y yo te pido, Señor, que en esta hora nos des la dicha y la alegría de recibir nuestra humilde, Señor, adoración que hemos extendido a ti. Y ahora, Señor, queremos recibir de ti tu palabra bendita, que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y no de un hombre, sino de tu corazón, Señor, salga el que podamos ser tocados, el que podamos ser, Señor, redarguidos, y que tu palabra la podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante. Usualmente tenemos temas, ¿verdad?, donde siempre vamos a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él es el centro de todo, ¿verdad? Y por Él estamos aquí y a Él celebramos. Pero el tema de hoy es celebrar o no la Navidad. Y yo le he titulado a este tema, celebrar o no la Navidad, cuestión de opiniones. Hay una guerra que se viene dando y yo pienso que en este tiempo, sobre todo, esto viene muy bien, este tema. Entonces, el si se debe o no celebrar la Navidad ha sido una de las cuestiones o de las discusiones más antiguas entre cristianos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hay muchas iglesias que se pelean, que dicen, y que no, que por qué la celebran, y ustedes por qué la celebran, y ustedes por qué no, etcétera. Entonces, ¿cuántos aquí creen que se puede celebrar la Navidad? Olvidemos si se debe. ¿Se puede celebrar la Navidad? Sí. Bueno, a ver, levanten las manos los que digan que se puede. Los que digan que no se puede. Bueno, vamos a empezar por aclarar que hay buenos cristianos en ambos lados. Yo quiero que entienda eso. Hay buenos cristianos en ambos lados, tanto en los que celebran como en los que no celebran, ¿sí? De igual forma, uno y otro cuentan con sus argumentos, según ellos, lo que demuestren si sí o si no se debe celebrar, por esto, por aquello. Dan muchos datos, algunos precisos, otros no tanto, ¿verdad? Demuestran el si es o no correcta la fecha, etc. Y como no se puede tener una verdad dividida, bueno, entonces vamos a tener que tener un punto de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la palabra de Dios. Entonces, no importa lo que uno piense, lo que yo, Juanita, Pancho, Sutano, piense si se debe o no celebrar la Navidad, sino ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Sí? De modo que se reduce a dos simples preguntas. ¿Acaso la Biblia ordena celebrar la Navidad? Vaya teniendo esa en mente. La otra sería, ¿acaso la Biblia prohíbe celebrar la Navidad? Muy buena, ¿verdad? La primera, ciertamente pues no encontramos un mandato bíblico explícito, el que dijo que no está en lo correcto. No hay. La Biblia no ordena que celebremos la Navidad. No hay un mandato bíblico ni contundente que nos ordene celebrar la Navidad. Por ejemplo, la Cena del Señor es una ordenanza y nos dice claramente que la celebremos, ¿no? Está en todos los salmos y por supuesto está en 1 Corintios 11:23 en adelante. Pablo nos dice, solamente hay dos ordenanzas cristianas, ¿verdad? Estoy hablando de los cristianos, no de otras religiones, de cristianos, que es el bautismo en agua, ¿verdad? Y la Cena del Señor. Esto, hasta ahí. Esas son ordenanzas. Ahora bien, eso quiere decir que porque no se nos ordena celebrar la Navidad, el celebrarla es antibíblico, va en contra de Dios, de su palabra. Y es que aunque, fíjese, es verdad que en la Biblia encontramos mandamientos explícitos. ¿Cuántos saben que hay mandamientos en la Biblia? Los encontramos, ¿verdad? Pero también encontramos principios bíblicos. Y de eso vamos a aprender un poquito de hoy. Obviamente los mandamientos son muy fáciles. No digo de seguir, ¿verdad? Obviamente si tienes el Espíritu Santo de Dios, pues los podemos seguir. Pero yo digo de entender. Son fáciles de entender. Es fácil saber lo que Dios ordena cuando es un mandamiento. No tanto así los principios bíblicos.
porque no están, no son claros y específicos como los mandamientos. O sea, los principios bíblicos son un poquito más complicados porque se encuentran de manera implícita pero indirecta. O sea, a veces está ahí, pero como que lo ves y no dices, de manera indirecta están. Por ejemplo, si alguno viene y te pregunta si el robar es malo, ¿qué le dices? ¿Pero por qué? Bueno, si te dice, ¿lo ordena Dios? Fácil, dice uno, no, pues sí, voy a Éxodo 20:15 y dice ahí, no robarás, punto. O sea, es claro mandamiento, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay ninguna discusión, fíjate. Pero, vamos a otra. ¿Qué tal si la pregunta ¿es pecado fumar marihuana? A ver, haciendo un lado, escúcheme bien, las razones médicas que en casos muy particulares y muy especiales, pues lo ameriten, porque además ya hay opciones, no os hagáis, ya hay opciones en las que extraen ¿verdad? El beneficio de la planta sin tener que fumarla, sin tener esos efectos secundarios, así que, pero bueno, vamos a poner eso a un lado, ¿verdad? En términos generales, ¿es pecado fumar marihuana, sí o no? Y si te dice, a ver, enséñame, ¿dónde dice en la Biblia que es pecado fumar marihuana? ¿Se da cuenta? Es un texto que jamás vas a encontrar. Ahora, puesto que no hay un texto que diga que es pecado fumar marihuana, ¿puedo fumar marihuana? Voy a agarrar y me puedo fumar marihuana, puedo estar aquí. ¿Sí? ¿Cómo le dicen allá quemar las patas a Cuauhtémoc? Bueno, pues obvio que no, hermanos. Obvio que no. ¿Por qué no? Simple y sencillamente porque está implícito en muchos textos de la Biblia, ¿se entiende? Por eso es necesario estudiar la palabra. Significa que es un principio espiritual. Un mandamiento, un principio espiritual. El mandamiento es claro y específico. El principio espiritual hay que indagar un poquito, escarbar. ¿De dónde encontramos este principio espiritual? Bueno, yo le pedí que fuera a Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 19 al 21. Yo, como acostumbro, le voy a leer versiones sencillas para que entiendan mejor. Palabra de Dios para todos. Fíjense, yo voy a empezar por el 21. Voy a empezar por el final. Aquí Pablo hace una exhortación, fíjese. Les está diciendo a la iglesia de los en Galacia. Fíjese, ya les advertí contra eso. Subraye, contra eso. Y ahora les vuelvo a decir lo mismo. Que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Es decir, no van a poder entrar al cielo. Así es fácil. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice eso? Versículo 19. A todo tipo de pecado. Dice, inmoralidad sexual. Que va de todo, porque muchos dicen, ay, que los homosexuales nomás. ¿Y los adúlteros? ¿Y los que fornican, los que se acuestan antes del matrimonio con una y con otra? Eso, no. O sea, está hablando de todo. Inmoralidad sexual. Impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías. Ay, que voy con el chamán de las tunas. Bueno, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, o sea, pleitos con quien se hace pelean, peleas, divisiones, envidias, y escucha lo que viene en el versículo 21, ¿verdad? Bueno, todavía sí, en el 21. Borracheras, parrandas, y luego subraya esta frase, por favor. Y otras cosas que parecidas. En la versión Reina Valera dice semejantes. O sea, otras cosas algo por el estilo. Escúcheme bien, ese último texto contiene un principio espiritual que nos hace entender que pues no debemos fumar marihuana, no debemos hacer otras muchas cosas, ¿verdad? Ese es el punto. Alguno puede decir, ay, pero ¿por dónde saca? Bueno, mira, hasta en lo secular. Aquí en el estado de California, ¿qué pasa cuando alguien llega a la cárcel porque de repente se tomó sus 3-4, salió así bien alegre y se agarró su vehículo y lo para el policía? DUI, muy bien, gracias. DUI es driving under the influence. Okay. Manejar bajo la influencia. ¿De qué? ¿Especifica? No especifica. Ese es el punto. Es correcto, ¿verdad? A Juan lo agarraron por el alcohol, pero dice bajo la influencia. Está hablando de cualquier sustancia, de cualquier estupefaciente, del alcohol, de cualquier cosa que te surte ese efecto. ¿Sí entendemos? ¿Se da cuenta? Entonces uno ya acostumbra, no, pues lo agarraron por borracho. Pues me dieron de la borrachera, etcétera. Pero en realidad puede ser por cualquier cosa.
Es más, llegamos al punto, ya no me quiero salir mucho del tema, pero llegamos al punto de que, ¿se acuerda que empezaron ya también a penalizar el hecho de que alguien se subiera y manejara con sueño? Porque igual causa un accidente y mata gente. Y yo le llamaba, está manejando bajo la influencia de Morfeo, ¿verdad? El dios del sueño. Me agarraron, así me dormí y me salí por la carretera. ¿Se da cuenta? Entonces, entendemos. Aunque la legalicen, es como para nosotros los cristianos el aborto. Es legal, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo. ¿Estamos? Entonces, que por cierto, eso es uno que pueden estudiar, es un principio bíblico. No encuentra del aborto, pero encuentra cantidad donde Dios detesta eso. Ese casi está específico casi. Bueno, entonces, si es verdad que la Biblia, pues, no ordena celebrar la Navidad, pero también es cierto que no la prohíbe. Ese es el punto, no la prohíbe. O sea, tampoco nos da un principio espiritual para no hacerlo. Esto contesta la segunda pregunta. ¿Acaso la Biblia prohíbe celebrar la Navidad? Pues no. Y aquí es donde algunos exponen sus argumentos, y es lo que vamos a ver un poquito, ¿verdad? No, pues es que la Navidad es de origen pagano. ¿Saben eso, verdad? Lo que es de origen del mundo pagano, de algo que no viene de Dios. No es bíblico. Dice, es de origen pagano la Biblia. Bueno, y yo siempre expongo todas las partes, ¿no? Y bueno, si ese es tu argumento, pues pienso que estás en graves problemas. ¿Por qué? Porque si pones ese celo, esa fidelidad en todo, te tendrías que ir a Marte o a Júpiter. ¿Por qué? Porque todas las áreas de tu vida vas a encontrar una que otra en donde tú llegas a practicar ciertas cosas que vienen de origen pagano. ¿Sí entendemos? Participamos en ellas. No que sea pecado, simplemente hay muchas cosas de origen pagano. Por ejemplo, los días de la semana. ¿Ustedes saben que son de origen pagano? Los nombres representan ¿qué? Dioses paganos, dioses mundanos. Por ejemplo, el lunes es el dios de la luna, Dios Marte, Mercurio, Júpiter, que es jueves, la diosa Venus el viernes, el dios Saturno es el domingo, el sábado, y el dios Sol es el domingo. Después lo cambiaron por domingo. Pero es todo. Ya no puedes decir, ay, es pecado decir que Saturno, sábado, ¿no? Muchos tienen nombres paganos. Yo no, yo soy José. Yo no peco, usted sí. A ver. ¿Sabía usted que la corbata es de origen pagano? Peor, es de origen pagano, de origen religioso pagano. O sea, peor, encima de eso. Procede del paganismo religioso. Tenía que ver con la adoración a la diosa Isis. Ahora, muchas iglesias por eso no usan corbata. Otras usan corbata, que ay, que tiene que ser corbata. Aquí no importa si la usas o no la usas, lo importante es lo que se predica. ¿Sí estamos? Pero por decir eso, este asunto, ¿verdad? La corbata tenía que ver con la adoración a esta diosa Isis, que portaba un pañuelo anudado al cuello conocido como el nudo de Isis. Fíjese. Los antiguos egipcios incluso a sus muertitos pues les ataban estos pañuelos distintivos, un pedazo de tela, ¿verdad?, en el cuello, y ese era el nudo de Isis. ¿Y por qué lo hacían? Para protección en la otra vida. Recuerden que sobre todo los egipcios, ellos creían, ¿verdad?, que Anubis, el dios de la... Y ahí vamos a los muertos, a la otra vida, y por eso llenaban sus sarcófagos y esas pirámides los reyes, incluso sirvientes vivos metían, porque pensaban que todo eso, al entrar al mundo de los muertos, pues seguirían viviendo, ¿verdad?, seguirían reinando, etc. Ahora, los billetes. ¿Cuántos les gusta el billete? Pues no se hagan, no. ¿Cuántos les gustan los billetes? A todos, ¿verdad? Bueno, tienen símbolos masones, ¿sí o no? Tienen símbolos de dioses. Ay, no, pues no, déjalo ahí. Ahí me lo dejan, pues mira, pasa la charola de la ofrenda para todo el que diga que no quiere participar en nada pagano, hay que los dejen. A las vacaciones de Semana Santa, todo tiene origen pagano. O sea, pueden aventar muchos. Mire, el aguinaldo, ese está bueno, ¿eh? Muchos aquí no saben qué es el aguinaldo, en México, en otros lugares sí. Pero vamos a decir el bono navideño o de fin de año. El Christmas bonus. ¿Cuántos de aquí reciben a fin de año un bono? ¿Verdad? ¿Se siente bien que le diga a tu patrón, ahí te va? Bueno, mira, la palabra aguinaldo proviene del celta
ya ve que se practicaba mucho la brujería. Aguinald, nombre que se designaba un regalo de Año Nuevo y tenía que ver con la costumbre, escuche bien, de intercambiar regalos como la manifestación de buenos deseos. Ahí está la otra. ¡Ay, que el intercambiar regalos es pagano! Bueno, pues sí, todo es pagano. Tú no vas a hacer nada. Pero vamos a lo del bono, ¿no? Entonces, durante el reinado de Rómulo, fundador, primer monarca de Roma en el año 753 a.C., el emperador recibía de sus colaboradores unas ramas de un árbol frutal del bosque consagrado a la diosa Estrenia. Grábese esa palabra, ese nombre. Diosa que representaba la salud y la buena suerte. Por lo que estas ramas se entregaban a manera de buenos deseos en Año Nuevo, ¿verdad? Cada año se entregaban, mira, regalo. Y esto se hizo costumbre y cada primer día del año se repartía el llamado estrena. Ahora, este era en honor a la diosa. ¿Qué palabra cree usted que sale de ese nombre? De ese nombre de esa diosa. ¿Qué? No, hermano, ustedes ya van en el colegio. Ya nos va a enseñar. Estrenar. Ay, el que yo vea que anda estrenando algo este año. El año que viene, yo me voy a fijar. Ay, que mi nuevo celular, pagano. Y malos que digan que no se celebra la Navidad, le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué está estrenando? Más vale que si diga, Bel Rosita. No, muchos no, ya estoy viejo, ¿verdad? Muchos no van a entender. Que había un anuncio, dice, estrenando, no, Bel Rosita, es que era un jabón que dejaba muy bien la ropa. Así más vale que me digan, no estoy estrenando, es que lo lavé bien. Porque si no es un pagano. El aguinaldo bono navideño es pues un regalo, una estrena de origen totalmente pagano. El Christmas bonus. Así que hermanos, regrésenselo a su patrón. Si les dio un dinerito si imaginamos que ahí te van $500. Ay, no, yo no lo puedo aceptar. Dígale, le dice, se asegura, si no yo le voy a hablar. Y los cristianos que tienen negocios no se les ocurran dar aguinaldos ni bonos. Va a decir, está bien, eso sí da. Sí, es que es pagano. No, yo sí voy a obedecer. No, pues lo vas a dar. Lo vas a soltar, ¿verdad? Entonces, fíjese. Ahora, yo quiero que entiendan esto, hermanos, porque vamos agarrando lógica. Porque algunos que no entienden dicen, ¿por qué están hablando de esto? Créanme que hay un pleito cada año. Ve el internet, está claro, ni se metan en eso, Ni se metan en esos pleitos, porque hasta la gente dice, los cristianos ni ellos entienden. Entonces, si el aguinaldo o bono navideño o de fin de año tiene origen pagano, pregunto, si un cristiano que rechaza la Navidad, como esos que se les pongan enfrente y digan, no debes de celebrar la Navidad. Bueno, si uno de esos que celebra la Navidad por ser de origen pagano, recibe aguinaldo o bono navideño, ¿estará por eso pecando al participar de una costumbre pagana? Pues no, pero en su razonamiento sí. No seas hipócrita, dile, bueno, una u otra. O sea, ¿todo es pagano o nada? No puedes participar en algo pagano y decir que está bien, y en otra cosa decir, eso es pagano y no participar. ¿Entendemos? Entonces, porque según ese argumento, sí. Según el argumento que le da a esa gente, sí. Entonces, no, regrésaselo, dile. Ese Christmas bonus. Pero porque es de origen pagano. Yo lo oí. Investígalo, pregúntale a Hugo. Por lo tanto, si es honesto, es honesta, esta persona debe rechazar a toda costa el recibir un aguinaldo o un bono navideño. ¿Les gusta eso? No, y si no les gusta, ¿verdad? Otros argumentos que abundan en contra de la celebración navideña son aquellos que cuestionan el origen, las fechas, ciertos factores vacilantes, o sea que son inconclusos, ¿verdad? Que dicen, a ver, ¿de dónde sacas eso que...? Y luego le agregan, ¿no? Después va a dar la serie de los magos, porque luego, los reyes, de esos de dónde, y empiezan por rollos, ¿no? Entonces no son claros, pues. Yo estoy de acuerdo con usted, no son claros. Claro que no son claros. Mire, vaya por favor a Lucas 2:8, ¿sí? Porque yo quiero dejar en claro que la mayoría de los cristianos, escucha esta, entendemos, al menos yo, entendemos perfectamente que Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Imagínense aquel que dice, está como al niño que le dijeron que no existe Santa Claus. Va a decir, el pastor dijo que Jesús no nació el 25 de diciembre. Bueno, pues no nació ahí.
¿Y por qué lo estamos celebrando el 25? Entonces, bueno, ahorita vemos, pero no. O sea, estamos de acuerdo, no nació en ese día. Ahora, esto lo podemos corroborar fácilmente en esta escritura por medio de la historia también. O sea, tanto bíblico como secular lo podemos corroborar. Lucas 2:8, yo lo leo de la palabra sencilla, palabra de Dios para todos. Y para dar un poquito de contexto, aquí estaba en los días en que María estaba por dar a luz a su hijo primogénito, a Jesús, ¿verdad? Al Salvador del mundo, a quien envolvió en retazos de tela, ¿verdad? Humilde. Y lo acostó en un pesebre. ¿Quién sabe qué es un pesebre? Es un tragadero de animales. Fíjense dónde el rey de los siglos fue acostado, en un tragadero de animales. Pusieron tantita paja, un poquito de tela y ahí lo acostaron. Porque dice que no había ningún lugar para ellos en el mesón. O sea, ellos se creen en una cueva o en un establo, pues, donde tenían a los animales. Por eso cuando usted ve el nacimiento y sobre todo eso, por lo mismo. Ya después se mudaron a una casa. No quedaron ahí todo el tiempo, porque mucha gente piensa, ay, vinieron los magos. Cuando vinieron los magos ya estaban todavía en el establo. No. Eso lo hacen para ahorrarse lugar en el nacimiento. Pero ya estaban en una casa, la Biblia dice. Eso ya hablaremos. Entonces, no había lugar. Escuche bien, dice el 8. Cerca de ahí, o sea, en la misma área, en la misma hora, en el mismo día, en la misma temporada, cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. Verá, durante el mes de diciembre es temporada de invierno en Israel, todo el Medio Oriente obviamente, en esa área. Y esto descarta el hecho de que los pastores de ovejas pudieran estar en un tiempo de invierno a la intemperie. Eran noches muy frías, no podían estar así, no acostumbraban, ¿sí? O sea, no era usual, porque en Israel pues muerde el frío ahí en ese tiempo. Por esto pues algunos ubican que nuestro Señor Jesucristo nació más bien entre los meses de julio y octubre. ¿Sí estamos? O sea, esto se puede corroborar, eso es historia, o sea, no, ni siquiera vamos a lo bíblico, esto es parte de lo bíblico, pero en la secular se entiende, por las costumbres. Entonces, esos eran esos meses, ¿verdad? Era la costumbre de los que pastoreaban y velaban a las afueras, a la intemperie, ¿sí? Es como aquí, nosotros hacemos nuestra carne asada en temporadas ¿de qué? De verano y de primavera y verano, ¿verdad? Todavía ahí. Los que son muy dragones salen hasta en invierno ahí. Ay, dale. No, pero se meten todos a la casa, ¿no? Bueno, eso es para que me entiendan. Ahora bien, si es verdad esto, ¿por qué la Iglesia Católica estableció el día de la celebración navideña el 25 de diciembre? Ese, por cierto, es otro de los argumentos más mencionados. Ay, que la Iglesia Católica y tú eres protestante, tú eres cristiano. ¿Por qué? Y otra vez, la historia pues nos relata que en un principio esto se hizo, escuche, con la única intención en mente de contrarrestar, de ir en contra de la Saturnalia. ¿Qué es eso? Pues era una fiesta pagana que se celebraba para el dios Saturno. Es el sábado, ¿verdad? Dios Saturno. Era del Imperio Romano y se celebraba en honor a ese dios, ¿sí? Ahora, estas fiestas eran plagadas de toda clase de excesos, de borracheras, de gula, de orgías, así abiertamente. Incluso la gula la confunde mucha gente. Yo siempre lo trato de explicar un poco, que dice, ay, comiste gula, es un pecado. Sí, no, la gula más bien era cuando llegabas, como ahorita que lleguemos y vean los tamalitos y ya les va a sacar la verdad, el pozole y ves el mole y ves esto. ¿Qué más trajeron, hermanos? Imagínate que veas y, ¿cuánto te cabe? Pues te cabe cierta parte nomás y ya, ¿verdad? Y, ay, que no probaste las tortas ahogadas, ay, que no comiste este pozole, y, ay, no, es que ya estoy bien lleno. ¿Sabes lo que hacían? Iban y había, esto hacían los romanos, los griegos también, esto es pecado. Iban y había vomitaderos. Iban y devolvían la comida para seguir viviendo y comiendo. Yo he sabido de gente que hace eso. Eso es pecado, hermanos. Eso es la gula. ¿Sí entendemos? Imagínense. Entonces eran las fiestas paganas, a ellos no les importaba, ellos querían nomás el placer. O sea, es bueno gozarte, es bueno, Dios nos da todo para bien, que te goces en la comida, que en la bebida, todo lo que está bien. Pero hay un límite, ¿no? Ya te llenas, ya es tú, pues lo que aprovecha, no te aboraces en algo, come de todo un poquito, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque la Iglesia Católica
escuche bien, ellos deciden sustituir la Saturnalia. No todo estaba mal. Ellos deciden sustituir la Saturnalia, ¿verdad?, con la celebración de la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. Punto. Pero ellos no afirmaron, es lo que mucha gente no sabe, ellos no afirmaban que Jesús había nacido el 25 de diciembre. O sea, muchos que ignoran sí dicen, sí nació. Pero en realidad, en ese tiempo ellos más bien decían, ese día se celebra tal cosa, pues ahí vamos a celebrar al Señor, que nació, para darle en la torre a estos. Entonces el asunto es que la celebración de Navidad alrededor del mundo, ya yendo al otro lado, cada vez se parece más a la Saturnalia. Sí es cierto eso, ¿verdad? También, es verdad. En nuestras familias podemos ver, decimos, no, allá ni me paro porque es puro desenfreno. Es cierto, incluso muchos de nosotros llegamos a participar en eso. No os hagáis. El Señor lo está viendo. Y esto da lugar a los que se oponen, los que tengan ciertos argumentos, es verdad, porque a decir verdad, el verdadero significado de la Navidad, pues se ha ido desgastando progresivamente. Sobre todo, conforme más pasan los años, es peor como se ve en la gente, ¿verdad? Pues también las fiestas. Tanto que si nos damos cuenta hoy por hoy, en la mayoría de los casos está plagada exactamente de aquello que supuestamente trataban de neutralizar. ¿Sí o no? Pues sí. Todo eso que trataban de, que no haya esto, que no haya, pues ahí están igual. Era como en el caso del apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 11 de la Cena del Señor. Hasta en la iglesia, ¿qué les dijo Pablo? Óiganme, no, dice, pues esto no es Cena del Señor. Dice, unos se quedan con hambre porque unos comen de más. Y otros se emborrachan. En la iglesia. Pablo les dice, no, hermano, dice, ¿qué pues? Ya estaban así y sacaban la tequila, pásale a don Pedro. No, Antonio no era don Pedro, ¿verdad? Era don José. Don José. Saca el brandy jerusalino. ¿Sí me entiende? Entonces todo se puede corromper. Pero eso no quita la verdad, no quita el hecho de que haya personas que realmente celebren lo que es verdadero. Entonces es que esto no es nuevo en el ser humano, hermanos. Tenemos que verlo. Todo es pretexto para celebrar, ¿sí o no? Hay razas, y más, me digan de dónde vengo, mexicanos, latinos, todos queremos celebrar, ¿no? Todo, o sea, todo. Y para incurrir en todo tipo de excesos, ¿sí o no? Por lo que durante las fiestas del año, que incluyen el fin de año, incluyen la navideña, se multiplica el uso de bebidas alcohólicas y estupefacientes, ¿sí o no? Legales y ilegales, ¿sí o no? Todo se multiplica. Entonces no es sorpresa pues que aún en fiestas navideñas abunde la violencia, la inmoralidad sexual. ¿Cuántos no saben que a nosotros nos llegó a tocar, sabes qué? No nos paramos con la familia fulana, porque todas las fiestas terminan en pleito. Como las quinceañeras, ¿no? Y todas las fiestas terminan en pleito. Bueno, entonces ya sabes, dices, no, ahí ni te pares. Entonces así es, no sorpresa eso, hermanos. Y bueno, esto de la borrachera, la inmoralidad sexual sobre todo, que sucede en fiestas navideñas también, ¿sí? Y esto último pues fomenta que las enfermedades venéreas altamente contagiosas, olvídense del COVID, el herpes, ¿verdad? La clamidia, la sífilis, algunas de mayor envergadura, no peores, la hepatitis B, o el mortal SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho, ay, ese fue tu regalo de Navidad? ¿Por qué? Porque estuviste en todo ese tipo de cosas. Entonces, todo debido a la abundante depravación que miles de personas se dan durante estos días. Es como cuando dicen, vamos a Las Vegas. Vamos a Las Vegas, allá se queda, ¿verdad? What happens in Vegas, stays in Vegas. Pues no, a veces te lo traes. Dice, oye, pensé que se iba a quedar. No, hombre, estás bien enfermo al rato, te andas muriendo. Entonces, definitivamente ha causado esto que cada vez sean más y más los pleitos entre diferentes denominaciones cristianas y aún entre cristianos de la misma iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Y todo respecto a si se debe o no se debe celebrar la Navidad. Pero si así juzgamos todo, a ver, yo le voy a aventar algunas. Entonces, ¿qué es el bautismo bíblico? Ya vimos que el bautismo es una ordenanza. A ver, ¿cuántos no me echen mentiras? ¿Cuántos han estado en bautismos donde hay de todo? ¿Verdad?
¿Qué hubo? Y no soy profeta, ni... ¿Sí o no? Dices, oye, era el bautismo. Oye, ¿y quién se casó, don Pachangón? No, hombre, es el bautismo. El niño está dormido allá en el cuarto. ¿En serio? Y en todas las razas, ¿eh? En todas. Decimos, oye, hasta la cárcel van a dar. Es un bautismo. Entonces, el hecho de que existan versiones falsas del bautismo, así como de malos modos de celebrarlo, o sea, no niega ni demerita el bautismo bíblico y la celebración apropiada. ¿Está de acuerdo? ¿Lo ve? No porque lo celebren mal unos o lo hagan mal, no quiere decir que el bautismo bíblico no es, o sea, hay que prohibirlo porque, no, es como si hubiera dicho eso, reitero, el apóstol Pablo, cuando realmente lo estaban haciendo mal los corintios. Se emborrachaban y todo, se peleaban, eran envidiosos. Porque cuando dice, Pablo los acusa, dice, unos se adelantan a su propia cena. Se refería a que, ya ve que ahorita fue de traje, ¿no? Alguien trajo un pozole, alguien trajo de repente alguien traía un plato bien, ¿verdad? Porque era de diferentes niveles económicos. Traía un pato a la naranja. Y aquel traía unos chilaquiles, hombre, dice, ay, aquel trae unos chilaquiles. Entonces el que trajo el pato a la naranja o el pavo, el faisán al horno, pues se adelantaba y agarraba su cena y siéntense a comer. Y los otros allá y unos no comían. Y unos se quedaban así porque no trajeron nada o algo. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible? Dice, para que vean. Entonces todo se puede corromper. Ahora, por eso quiere decir que la cena del Señor no se debe celebrar. ¿Se da cuenta? Entonces la gran contrariedad entonces surge en no reconocer más bien la causa principal de la decadencia, de la debacle, no solo de la fiesta navideña, sino en toda celebración de la raza humana en general, todo lo que se celebre. Es decir, entender que el problema tanto espiritual como terrenal se encuentra en el corazón del ser humano y no en sus festividades. Está en tu corazón. Y la respuesta es una y es simple. ¿El problema cuál es? Es el pecado. Y proviene de la caída del hombre, y esto pues causó en nosotros, acuérdense, una genética pecaminosa, ya lo traemos dentro, una inclinación hacia el pecado. Por eso, aunque seamos redimidos, aunque somos hijos de Dios, de todos modos nuestro cuerpo sigue siendo el pecado, y esa concupiscencia la seguimos teniendo, son bajas pasiones, nos inclinan, pero ahora ya tenemos el poder por medio de Cristo y el Espíritu Santo de decir no, antes no podíamos, pero también podemos pecar, mucho cuidado. Pero tenemos ahí esa inclinación, por eso es la tentación. Siempre va a haber tentación. Y dices, ay, eso, pero no dices. Y antes no, hombre, ibas así como los perritos que jalan con el lazo, ¿verdad? Pero ahora no, ahora dices, no, el Señor ya venció, etc. Entonces, se anida eso, hermano, se oculta en nuestra concupiscencia y siente la necesidad y la urgencia de brotar en cada tentación que es presentada. ¿Sí? El problema pues está en el corazón de cada uno de nosotros. En otras palabras, tú puedes eliminar toda celebración de origen pagano en tu vida. No, que no, ya ves esas religiones de celebrar cumpleaños, no hacen esto, no hacen lo... Pero si no erradicas el pecado que mora dentro de ti, el celebrar, el no celebrar, el cantar, el no cantar, el hacer, el no hacer, el brincar, el saltar y el estar acostado, no te importa, no sirve de nada. Porque te vas a convertir en una de dos cosas. O en un cristiano libertino, que está muy mal, que tenemos la gracia de Cristo, me protege y hacen de todo, que eran los corintios. O en un legalista, que son de los de la vela perpetua y religiosos. Eso no es santidad, hermanos, no. Ay, no, es que yo no hago eso, ¿por qué? ¿Por qué menciono todo esto? Porque alguno no va a poder decir, no, pues entonces el pastor ya está en contra de que ponga mi arbolito y mis lucecitas. Y el otro, no, pues ahora me van a obligar a que celebre la Navidad. Ni uno ni otro. No. Precisamente porque por eso es que he dado toda esa información anterior, porque lo reitero, el problema del hombre está en el corazón. Era como la comida, de ahí precisamente surgió eso. En Mateo 15, 19, nuestro Señor Jesucristo nos dice, y yo se lo leo en una versión sencilla: del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los pecados sexuales, los robos, las mentiras y los chismes. ¿Por qué dijo el Señor Jesús eso? Porque decían, ay, ¿por qué comen esto? ¿Por qué comen con manos sucias tus discípulos? Dice,
Eso no es lo que contamina. Lo que contamina es lo que traes aquí, dice Jesús. ¿Sí entendemos? O sea, porque tenemos que comprender a fondo también que antes que la Iglesia Católica estableciese el 25 de diciembre como la fecha oficial de la Navidad, a ver, la Iglesia Ortodoxa antigua, cristiana, ya celebraba el nacimiento de Jesús el día 7 de enero. Y no ha cambiado. También ellos están malos, pues. Entonces nadie está bien. Entonces no importa cuál sea la fecha, ¿verdad? A ver. No, si hay un pleito en mi casa, ya saben de eso. Porque eso para los cristianos ortodoxos, la Nochebuena se celebra el 6 de enero. Nosotros el 24, ¿no? Ahí en Tinguindín, en Tangamandapio, en Tepito, se celebra el 24. Y ellos el 6. Para amanecer el 25 nosotros y ellos el 6. Entonces cada 6 de enero ellos hasta el día de hoy. Y al menos aquí en los Estados Unidos usted puede comprobarlo fácilmente por la diversidad de razas, ¿no? Usted puede ver cuando celebran la Navidad. Por ejemplo, los rusos, los rumanos, los armenios, ¿verdad? Es el caso de mi esposa, que no sabe, pues de Armenia. Y ella tiene, su familia, sino su familia, celebran el 6. A ver, explíqueme ahí. A ver, el que venga a decirme, no, pues que el 25 no es. Que le digan a ellos, pues nosotros no lo celebramos el 25, lo celebramos el 6. Diga, ay, la van a agarrar en curva, ay, me agarró en curva, deja miro a ver al internet, a ver cómo la... Es puro pleito, hermano, no se peleen por eso. A ver, ¿qué le contestas a ese? Ahí te va a trapear el piso contigo. ¿Qué? No celebro yo lo celebro el 6. Entonces, el armenio ahora constituye, como les he dicho, pues un linaje antiquísimo. Acuérdense que si vamos por razas, nosotros somos mezcla, ¿verdad? Mestizos, criollos, ¿no? Entonces, ya ahorita somos mezcla los latinoamericanos, ¿verdad? Pero los cristianos, como los israelitas, ¿verdad? Con los judíos, los hebreos, los germanos, etcétera. Ahorita ya se han mezclado mucho, pero en el caso de los judíos, los armenios, ellos no tienen a mezclarse, nomás mi esposa es la única que la regó, ¿verdad? Pero ellos son, como siempre he dicho, y la gente se ríe, pero ellos son raza pura, a cierto modo son raza pura, y nosotros somos pura raza. Digo, pero bien orgullosos. Entonces, fíjese, los armenios, los armenios, los judíos, los hebreos, eso, vienen del linaje de Sem, uno de los hijos de Noé, de donde emerge el santo redentor, el linaje de Jesús. Ya nosotros venimos revoltura todos, ¿no? Árabes, chinos, de todo, en México hay de todo. Felices y contentos. Por eso así yo salí prietito, así le gusté a Dios. Digo, lo va a aventar ahí prietito, ahí revuelto. Entonces, ¿existen fechas erróneas? Pues sí. ¿Significados falsos? Sí. ¿Malas maneras de celebrar? Pues sí también. Pero no elimina en verdad que exista algo genuino, una celebración y una manera correcta de hacerlo, ¿sí o no? Ese es el punto, hermanos. ¿Qué es lo que tú haces? De ahí el disparate de oponerse a celebrar la Navidad, que ¿por qué es el 25 de diciembre? Pues, los que se oponen, pues, no, yo quiero que entienda esto. Todo ese que venga y le diga, no celebro la Navidad y el 25 y no... Ok, pregúntele esto. ¿Cuándo la celebras? Nunca. Pero es que Navidad... A ver, ¿qué quiere decir Navidad? Natividad. Ajá. ¿Qué es natividad? Natividad. Porque va a decir, es mi tía. Y así se llamaba Natividad, ¿no? ¿Qué es natividad? Natalicio. Eso es todo. La Navidad es natalicio. Es cuando nació, es el que nació el Señor. ¿Será pues pecado celebrar que el Señor nació? Significa eso. Nuestro Señor Jesucristo. El hecho pues es de que Jesús nació. ¿Cómo no celebrar eso? ¿Qué importa si nació en junio, julio, agosto, febrero, en enero, en marzo? El punto es que ellos no celebran nunca. Entonces, cuando dices de Jesús que nació, ¿cómo les dices a la gente? Ahora, ¿será un pecado no celebrar la Navidad? Tampoco. Ese es el punto. Tampoco es pecado. ¿De dónde pues sale toda esa podredumbre? Lo dijimos, ¿verdad? De celebrar la Navidad en excesos y libertinajes, o de no celebrarla, pero condenando a otros por no hacerlo. ¿Ustedes creen que eso esté bien? Aun cuando lo hacen en santidad.
O sea, yo no sé cómo celebra fulano la Navidad. Y yo digo, no, es que tú no debes. ¿Qué tal si hace hasta hacer un ritual? Dice, Señor, venimos a celebrar tu nacimiento y vamos a orar y vamos a dar gracias a esta comida. Bueno, está celebrando el que nació el Señor. Entiende que no nació ese día, pero no importa. ¿Cómo celebran el cumpleaños de su hijo? Y el tuyo, celebra tu cumpleaños. Bueno, es una conmemoración, es una celebración, es conmemorar, recordar, hermanos. ¿Sí entendemos? Entonces sale del corazón lo otro, y no de la fecha, no de la festividad, ni mucho menos de una manera específica o particular de que celebremos esa festividad. Pues no. Jesús dice que nace del corazón, ¿se fija? Y si tú pues si tu corazón aún no ha sido renovado, pues olvídate. No importa, la celebres o no la celebres, en fecha especial o no, si al celebrarla observas ciertos rituales o no, o si decoras tu casa o no, no importa. Si tu corazón no ha sido renovado, no importa, de nada te sirve. No te afecta ni te beneficia. El problema pues no radica en la festividad, reitero, sino en el corazón. ¿Por qué? Por tu corazón se hará manifiesto tu pecado. Celebres la Navidad o no la celebres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora, para hacerlo en una versión, Pepe habla hoy, porque de la condición de tu corazón habla el Facebook, o el Instagram, o el Twitter, que hay unas cosas, hermanos, que vemos ahí, que ahí se manifiesta tu corazón, que ahora ya no hablas, ahora texteas, ¿eh? Entonces, por otra parte, bien puedes celebrar la Navidad y hacerlo y caer en todo tipo de excesos, ¿no? De excesos y de toda clase de pecado, pero de igual forma también puedes no celebrarla, mas sin embargo tu corazón está siendo consumido de amargura, de crítica injustificada, ¿no? Hacia aquel que ni te ha hecho nada y pues que quizás lo está haciendo para el Señor muy bien, de prejuicios, ¿verdad? Y todo eso, estás todo amargado. Entonces, sobre todo hacia tus hermanos en la fe, todo porque tienen una diferente forma de ver las cosas. Ahorita lo vamos a ver, porque entiendan eso, estas no son doctrinas esenciales. Cuando alguien te diga que Jesús no es Dios, entonces sí, ahí sí no se puede, ahí sí ya no comulgamos. Ay, que es un ángel, que Jesús es... Bueno, pues no, ¿sabes qué? Ahí sí, esa sí es una doctrina esencial. Entonces, pero en las áreas grises, hermanos, estamos hablando de cosas secundarias, de lo que uno pueda pensar, no, unos alcanzan a entender más y otros no, pues bueno, tranquilos. Entonces, en lo que respecta a conceptos que no son claros ni específicos, lo cual pues esto nos da a cada hija de Dios la oportunidad de elegir aquello que nuestra conciencia cristiana pues nos permita. Siempre, por supuesto, dentro de un contexto de santidad, porque otra vez no nos hagáis. Y decía, no, pues es que mi conciencia no me... Cálmate. Y ya estás haciendo algo que sabes que es pecado. ¿Ya? Entonces, siempre dentro de un concepto de santidad, pero también de libertad. Tenemos libertad en Cristo. ¿Cuántos saben eso? El apóstol Pablo dijo, yo tengo libertad. Dice, pero, advirtió, de ninguna cosa voy a ser encadenado. Entonces, cuidado. Y bueno, esto claro, sin ofender a otros. Mire, acompáñame a Lucas 2.4. Lucas 2.4, porque, escuche bien, aunque no hay un principio espiritual para no celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sí existen algunos principios que nos dan la pauta para sí hacerlo, ¿me entiende? Yo lo voy leyendo de una versión sencilla, Lucas 2.4. Fíjense lo que dice aquí. Entonces José también salió del pueblo de Nazaret de Galilea, se fue a Judea. ¿Se acuerdan que iban en un burrito? A Belén, que es casa de pan, significa. Al pueblo del rey David, porque era descendiente de él. Tanto José como María eran descendientes de David. Pero siempre contaba lo del hombre. Entonces, dice el 5, se registró con María, quien estaba comprometida con él. O sea, estaban desposadas cuando ya casi significaba que estaban casados. Ella estaba embarazada y mientras estaban allí, llegó un momento de que diera a luz. Al nacer su primogénito, o sea, su primer hijo, para los que dicen que María no tuvo más hijos, su primogénito, lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había ningún lugar para ellos en el mesón.
El 8. Cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño, y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo, fíjense qué maravilla: no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. Hoy, diga hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor sea el Cristo. Como señal encontrarán un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre, o sea, en pañales, en un pesebre. De repente, fíjese, de repente junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo, y todos alababan a Dios. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sorprendentemente, algunos cristianos, aunque leen esto, dicen que la Biblia no dice nada de celebrar el nacimiento de Jesús. Los ángeles mismos celebraron cantando. La palabra de Dios para todos dice, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios, o sea, los que aman a Dios. Entonces, tristemente, durante estas fechas el cristiano sufre una ruptura, el cristianismo pues sufre esa ruptura, ¿verdad? A causa de ese tipo de opiniones. Yo quiero que tengan muy en mente eso, opiniones. El internet, como les dije, está plagado de todo tipo de estudios, algunos muy cuestionables, por cierto. Sobre todo, pues, aquellos que supuestamente revelan el paganismo, como les dije, ¿verdad? De las celebraciones como la Navidad. Y va a encontrar que del árbol, y va a encontrar... No, hermanos, hay tanto. Yo ya he estudiado todos esos. Créanme, solamente traen división y no tienen un sustento. Entonces, tristemente, aún pastores que se supone que son los que deben orientar y guiar al rebaño, pues se meten en eso, caen en esas divisiones y plagan los púlpitos de ese tipo de ideas, de opiniones, y confunden a la grey, confunden a la iglesia, y dicen, no, pues ahora ya no, y sale una gente allá, pues allá me decían que no podía celebrar la Navidad, y acá me obligan. Tampoco es así, no, hay libertad, ¿sí? Porque ambas partes es malo, el obligar también, ahorita lo voy a ver. Entonces, deben de hacer esto. Este tipo de opiniones solo terminan por confundir más. Fíjese, ¿por qué digo opiniones? Vamos a la lectura que es la principal, Romanos 14:1. Aquí usted va a entender perfectamente lo que estamos hablando, lo que son opiniones. Vamos a ir desglosando esta lectura como leemos. Dice, fíjese lo que dice Romanos 14:1. Pablo a los romanos dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Se da cuenta? O sea, recibe a Juanito, pero no para pelear con él por lo que se cree o se piensa. Toda cosa que no esté establecida en la palabra y no es una doctrina esencial, está catalogada como una opinión. ¿Sí estamos? Algo que no esté muy explícito. Si está implícito, pues ya entendemos, como di el ejemplo de la marihuana. Pero cuando dices, bueno, no es claro, y en realidad no es pecado esto, pero no es claro, bueno, yo lo voy a celebrar, y el otro, no, yo no, ok. Miren, la palabra opiniones se tradujo aquí del pronombre griego dialogismos, y muchos van a entender dialogismos, que en su breve definición significa un cálculo, un razonamiento, un pensamiento trazado, pero escuche bien, habla de un razonamiento de vaivén, o sea, vacilante, muy fluctuante. Una lógica que no está firme en bases y conceptos concretos que, como dijimos, el no robarás está claro, no cometerás adulterio está claro. Ahí no podemos decir, no, pues no, ahí dice, claro. Entonces, en el otro lado, por lo tanto, es confuso, no es claro. No me puedes demostrar eso. En el caso, por ejemplo, de las drogas y lo otro, se los demostré porque dice cosas, dice borracheras y parandas, pero dice cosas semejantes tampoco hagas. Cosas que se parezcan a eso, no. Es claro, se entiende, ¿verdad? A menos que nos queramos hacer. Ay, sí, yo no entiendo. Bueno, entonces, esto es así, y especialmente en lo que contribuye a que discutiendo se convenza a otros a permanecer o abandonar cierta creencia o convicción. Convicción, que es lo mismo, es sinónimo de opinión. Es como que el que dice, es que yo opino, tú cállate, tú no opines. Tu opinión, no. O sea, que es la opinión.
no es lo que dice la palabra en sí, simplemente, bueno, es lo que yo siento del Señor, lo que deduzco, y algo que no sea pecado, obviamente. Entonces, cuando dice recibe, ahí se utiliza también un verbo que habla de una relación integral, como aquí nos recibimos, somos familia, somos hermanos. Si se recibe a aquella persona que el aún tener comunión con aquel quien es débil. Por eso escuche esto no le gusta a muchos, pero es débil, pero no con la idea de discutir con esta persona en cuanto a sus escrúpulos, entiéndase, en cuanto a sus miramientos y recatos. Hay gente que no, eso está bien, a él le afecta, pues déjenlo, no lo beliguen a esa persona, porque le afecta verdaderamente. Hay gente, por ejemplo, que viene del catolicismo y le afectan ciertas cosas. Se ha mencionado, ¿verdad? El pan de muerto, que es muy rico, ya ve que, si alguien, y ellos vienen de ese tipo de creencias, pues, ay, ¿cómo se le ocurre comer pan de muerto? Pues no, ¿sí me entienden? Les afecta, de verdad. Entonces tenemos que tener respeto. Mire, la traducción lenguaje actual sencilla dice, reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, escuche esto para los que vean esa gente que les tira, así, dice, a los que todavía, diga todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. O sea, el Espíritu Santo todavía no les ilumina, dice mi hermano Paulino, todavía no les corre la rata arriba de... Todavía no, en serio, no, o sea, no, dice, no, entonces, tranquilos. Y dice, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. No peleen por eso, no discutan. Y continúa en Romanos 14:2, dice, volvemos a Romanos 14:2. Por ejemplo, estoy leyendo versión sencilla. Por ejemplo, dice, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles, entiéndase, los que no tienen esas convicciones, fuertes convicciones, solo comen verduras. Aquí no nos podemos desviar mucho porque en ese tiempo entregaban carne a los ídolos y muchos pues decían, uy, está más barata porque la habían entregado a un ídolo. Entonces ibas al supermercado y que decían, pero ya, esa la ofrecen a los ídolos. A mí qué me importa, pues yo soy cristiano, a mí no me hace nada. Pero algunos que venían de esos tipos de cultos, ellos sí les hacía. ¿Estamos entendiendo? Entonces ellos no debían comerla, pero no, porque ellos se sentían mal, dicen, no, ¿cómo voy a traicionar a mi Dios? Y el otro, no, tú come, hombre, pues ¿qué tiene? No, espérame. No, él no se siente bien, no lo deja. Entonces, dice el 3, pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo. Ay, mira este tragón, y luego se tragó aquella que le ofrecieron al santo niño de la antorcha. Dice, pues dice, Dios los ha aceptado por igual. Se fija que no hay uno más ni otro, Dios los acepta. Es decir, se debe reflejar el hecho de que Dios les ha aceptado a ambos. Ambos son hijos de Dios. El 4 dice, ustedes no tienen derecho a criticar al esclavo de otro, porque somos esclavos, dulos, somos esclavos de Cristo, que es el amo, es el kurios en el griego. Entonces dice, no critiques al esclavo del otro, dice, es el dueño, o sea, en este caso Dios, del esclavo, cada uno, quien decide si su esclavo trabaja bien o no. O sea, Dios, hermanos, Dios nos va a decir. Yo aquí no le tengo, claro, si lo veo que anda en un pecado flagrante, le voy a decir porque soy el pastor. Y cualquiera de ustedes tiene que decir, no nomás yo. Cualquiera de ustedes que vea a su hermano pecar, lo hemos hablado, obviamente. Pero si son, o sea, yo no puedo estar en su casa metido y espiándolo. No soy el Espíritu Santo, es Dios. Yo le voy a dar la palabra y ya, yo no le voy a estar diciendo, ay, es que esto no. ¿Entendemos? Punto. Entonces, pero ¿quién te va a decir? Dios. Si eres hijo, hija de Dios, Dios te va a hacer sentir, no, ya deja esto, ya deja que, ok, está bien, ya, ahora haz esto. Bueno, entonces dice, no, pues Dios hace la diferencia. Él es el pastor de pastores, ¿verdad? Jesucristo, y quien se ocupará de mantener tanto al maduro como al que no es, al débil en la fe. Y enseguida viene algo que atañe al tema de estudio. Dice el 5, fíjese, Romanos 14:5. Dice, a ver si, mejor para que al niño, controlan al niño para que podamos seguir el estudio. El versículo 5 de Romanos 1 dice, permítanme darles otro ejemplo, dice Pablo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. ¿Se da cuenta? Fíjense lo que dice aquí Pablo. Cada uno debe estar seguro de lo que piensa de lo correcto.
sea, tú tienes la palabra, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú debes estar seguro de que si tú ya si sientes una duda, ya no lo hagas. Sea la Navidad, sea tomarte un café, sea lo que sea, ya no lo hagas. ¿Estamos? Eso es lo que dice. Dice la Reina Valera, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Escuche bien, es clave lo que viene a continuación. Y es el hecho de que cada uno esté plenamente convencido de sus propias convicciones. Por eso son convicciones. Y convicciones son sinónimos de opiniones. Lo que yo creo, lo que yo opino, yo creo esto, yo tengo esa convicción. Y está bien. En otras palabras, usted y yo, cada uno debemos estar seguros que lo que hacemos es para el Señor. La palabra dice que todo lo que hagamos de palabra o obra lo hagamos como para el Señor, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, si yo hago esto, que quizás tú dices, no, yo no hago eso, pero no es pecado, bueno, yo lo estoy haciendo, pero es para el Señor. Muchos pueden decir, si yo, por ejemplo, me agarrara, por un decir, que de ahí entrara y de rodillas viniera hasta aquí al altar y le diera gracias a Dios, muchos dicen, ay, eso es pagano, eso. ¿Qué? Ahora, ¿para quién lo está haciendo? Para Dios. Y el otro si entra caminando o entra de espaldas o brincando y lo hace para Dios, pues para Dios lo hizo. Punto. Entonces, que estemos satisfechos, que no tengamos duda alguna de ello. Eso sí, pues el que duda peca, y la palabra dice, ¿verdad? Que el que duda peca. Fíjense, el versículo 6 dice, los que piensan que cierto día es especial, porque hay unos, no, yo no celebro nada. Y otros celebran hasta cuando pasan de primaria, del kinder, los niños. Y dicen, no, es que la voy a celebrar. Bueno, está bien. Dice, lo hacen para honrar a Dios, escuche. Y los que comen de todo lo hacen también para honrar a Dios. Y le dan gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias. Entonces, estos textos, mis amados, nos dan un principio espiritual para elegir legítimamente cualquier día y celebrar lo que queramos, incluyendo la Navidad, o no celebrar. ¿Sí estamos? Lo hacemos como un día para el Señor. Lo que estamos haciendo hoy, ¿no? En Casa de Oración creemos que la Navidad nos da esa oportunidad, una gran oportunidad de exaltar, de celebrar al Señor Jesucristo, pues para hablar de Él. Si no, ¿cuándo vas a hablar de Él? Si ya todo quieren borrar. Fíjense, hasta el 14 de febrero es pagano. Claro que es pagano, pero ¿para qué lo usamos? Para hablar de matrimonios, para hablar lo que dice la unión del matrimonio en Cristo. O sea, aprovecha, no sean tontos, dicen. Aprovecha, ahorita, mira, vamos a hablar del amor. Habla del verdadero amor. Ay, pero no es pagano, pero no les voy a hablar de Cupido. No voy a vestir al hermano de Cupido con su flecha que le esté tirando. No, hermano, voy a hablar de la 1 Corintios 13, del 4 en adelante, del amor de Dios, por el amor de Dios. Entonces, si la Navidad es mala, entonces ¿por qué los paganos tratan con ahínco de removerla? Ahí está ahorita, también no quieren que celebres. Nunca se ha preguntado eso. Vean los libros, los que leen libros. Ya no hay antes de Cristo, después de Cristo. Before Christ, after Christ. Ya no hay eso, ¿saben eso, verdad? ¿Ahora qué hay? Before Common Era. After Common Era. O sea, ahora es antes de la era común. Después de la era común. ¿Por qué lo hacen? Lo estábamos cantando. Tú partiste la historia. Porque Cristo partió la historia y eso nadie más hizo eso. Pueden decir lo que sea, que Buda, que Krishna, que nadie partió la historia en dos. Está bien que digan, antes de la era común. ¿Y cuándo es la era común? Cuando nació Cristo, dígale. Para que se les quite. ¡Ay, no, eso no! Y empiezan a sacar espuma. Dice el 13, fíjese, el 13, vamos rápido. Dice, ya no debemos criticarnos unos a otros, el 13, Romanos 14, 13. Al contrario, no hagamos que por culpa de nuestra, un seguidor de Cristo, un hermano, peque o pierda su confianza en Dios. O sea, Pablo dice, ya dejemos de apuntar dedos unos contra otros, sobre todo por asuntos tan debatibles. Dice además que si hemos de ser críticos, lo seamos para con nosotros mismos. Porque a veces somos bien hipócritas. No queremos, está como que ahorita hay muchos, no, porque somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Debemos de seguir las leyes. Tienen que, ay, mira, el hermano que está abriendo su puestecito de tacos, vamos a decir. Debemos de seguir las leyes.
Dice, yo por eso no voy a trabajar porque cerraron. Oiga, hermano, pero usted trabaja en su casa. Y dice que no debe hacer eso. No debe hacerlo en la casa tampoco, ¿verdad? Entonces, hermano, no, cálmense. Eso para empezar, pues respetamos y todo quien lo haga, pero no es una ley, no hay un código, Tenemos la primera enmienda de tenemos la libertad de congregarnos, de cada quien, como sienta, no venga, vaya, haga, tome sus precauciones, siempre prudentes. ¿Sí me entienden? Pero tenemos que entender, no pelear, no criticar, porque nosotros a veces podemos estar cayendo en algo peor. Mucho cuidado con eso. Entonces no hagamos nada para tropezar a nadie. Dice el 14, a mí, o sea, dice Pablo, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí. Ahorita hay mucha gente que por ahí que le dice, ay, van a comer carnitas de cerdo. Sí, hermano. Ay, así lo agarraron al pobre hermano una vez, lo agarraron mordiéndole al taco. Casi la tora, en serio. No es broma. Porque pensó que estaba bromeando el otro hermano, porque es de los que creen en eso, ¿verdad? Los que se como judaizantes o del sábado y eso. Está bien que crean, no se les niega. Es más, aquí vienen y yo siempre eso sí les digo. Usted, si no quiere venir el domingo, no venga. Bueno, el sábado, guárdalo. Pero no quiero que ande ahí diciéndole a otros hermanos. Eso es lo que no se debe hacer. Entonces llega ahí, ay, el pastor le permite comer carnitas. No, pues si no le pide permiso. Ya, me van a pedir permiso. No van a comer pozole ni uno. Entonces, hermanos, dice, pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Punto. Déjame comer, dile. Esta lógica es bíblica, aplica a todo, ¿sí? Nada es intrínsecamente profano, o sea, no todo es mal, todo lo creó Dios. Claro, hay pecado, hay cosas, claro, sí, pero todo, según como tú lo hagas y lo tomes. Entonces, todo ha sido creado por Dios desde la comida hasta el día. No obstante, pues Pablo añade que aquel que piensa, o sea, que opina que es malo, que es profano, que es pagano, es carnal, o sea, es un libertino, pues para él lo es. Así dice bien claro. Así dice la versión Reina Valera, para él lo es, o para ella lo es, para nadie más. ¿Sí? Sobre todo para alguien que es maduro en la fe, dicen, bueno, está bien, hermano, no haga, no brinque, no salte. Hay iglesias que dicen que aplaudir es malo y que, bueno, yo sí voy a una iglesia, yo he ido a esas iglesias así, yo no digo, pues allá, yo tampoco les digo, ay, no son cristianos verdaderos, no, pues así les enseñan, no se les critique. Entonces, ahora bien, siendo justos, aquí ya alguien podría decir por lo que sigue en Romanos 14:15. Yo siempre les doy la otra parte, porque a veces no se aclara. Porque alguien, a ver, pero ¿qué de lo que sigue, hermano? Dice que dejemos de hacer aquello que hace tropezar o caer a nuestro hermano. Y este argumento casi no se aclara. Fíjese lo que dice el 15. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad, porque tenemos libertad. No que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. O sea, que tú insistas, pues yo sí me voy a comer esta tapita. Ya, cuando andas afuera con alguien que no crees, yo le expliqué una vez, o sea, yo puedo comer de todo, pero si yo estoy testificándole a por ejemplo, un católico que es viernes de vigilia, y me siento a comer con él, y pues no me voy a comer un plato de carnitas enfrente de él. Ese día no, pues ok, con él, unas verduritas, órale, y le sigo platicando de Cristo, porque si no eso va a obstaculizar que yo le hable de Jesús, va a decir, oye, me está hablando de Jesús y está comiendo carne, es su conciencia. Por acá abajo de la mesa, te digo, hermano, voy al baño, ¿verdad? Me llevo así el baño. Entonces, fíjense, ustedes entienden, ¿no? Entonces no vale la pena el hacer algo para que para ti esté bien, pero que aunque esté bien para ti, pues para la otra persona, pues no, que se ha visto como una práctica malvada, pues no lo vas a hacer, ¿verdad? Dice el 17, en el reino de Dios, fíjese que claro, no importa lo que se come ni lo que se bebe. O sea, y yo le podría agregar, o lo que se celebra o no se celebra. Más bien dice, lo que importa es hacer bien, el bien, y vivir en paz con alegría.
Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. En pocas palabras, debemos siempre estar dispuestos ¿a qué? A sacrificarnos por otros. Al punto de abstenernos, de dejar de hacer todo aquello que impida que mi hermano pueda progresar en la fe. Y ahí dicen, no, ya ve, entonces dejen de celebrar la Navidad. Ojo, porque puede venir eso, y aquí es el clave para ir cerrando. Esto es clave, que yo quiero que se lo graben, porque les pueden caer con esta. Ay, tú te vas a quedar, ay, de veras, pues sí, dice, a ver, a mí me ofende que celebres la Navidad. Y tú dices, oye, de veras, entonces, deja de hacer aquello que me haga tropezar. En otras palabras, deja de celebrar la Navidad para que los que se ofenden por ello, pues, no se pierdan. Bueno, para terminar, vamos a Gálatas 2, del 4 al 5. Sin perder su lectura, porque voy a volver aquí a Romanos. Fíjese, porque aquí afecta a nivel doctrinal, ahí está la diferencia, hermanos. A nivel doctrinal, afecta al Evangelio, en que puede perturbar la percepción, o sea, cómo se ve la sana doctrina ante ciertos reglamentos o abstinencias de cualquier tipo que agregan otras obras al Evangelio de Cristo. No hay obras, Cristo murió y punto. Solamente creer en fe te salva, es todo, tú no tienes que hacer nada más. Pero hay quien agrega, ¿no? Entonces fíjese lo que dice Gálatas 2 del 4 al 5 y lo leo de una versión sencilla, Nueva Biblia Viva. Dice Pablo, el hecho es que algunos mal llamados hermanos, fíjese, porque ahí tienen que tener cuidado también, porque hay muchos que dicen hermanos y nomás hacen puro de estos rollos, andan pleiteando, van de iglesia en iglesia, por eso no duran. Dice, el hecho es que algunos mal llamados hermanos fueron a observar disimuladamente. O sea que, ay, sí, hermanito acá, hermanito para allá, pero por otro lado están criticando. Como el que le digo del que lo agarró mordiendo al taco. Nunca, ella sabía como que lo que creemos, y nunca a mí me vino a decir nada, pero estaba diciéndole a los hermanos, a ver a cuál cae, ¿no? Ay, ¿por qué hacen eso? Pero ahí estaba, y ya los quedaba, hermano, y ya, ay, pastor, y que sabe qué. Entonces dice, fíjese, el hecho es de que algunos mal llamados hermanos fueron a observar disimuladamente la libertad que teníamos en Cristo y querían encadenarnos a sus leyes como si fuéramos esclavos. Aclaro, aquí está hablando en cuestiones de la ley, obvio, pero, escuche, Pablo se refirió aquí al hecho, cuando dice el hecho es de lo que decidió él con respecto a Tito, a no permitir que se circuncidara. Tito era griego. Y no le permitió que se circuncidara, sino que, sin embargo, no fue porque despreció la circuncisión, sino a causa de los falsos hermanos. ¿Sí se fija? ¿Qué hizo con Timoteo? Hizo todo lo contrario. Lo circuncidó. ¿Pero por qué? Ahí se ve bien claro, para ver que no estaban atacando la ley. O sea, tenemos que estudiar a fondo, hermanos. Pero Tito dijo, no, estos lo hacen por continuidad y quieren Fíjense, yo le leo el versículo, no vaya ahí. Hechos 15:1 dice que llegaron varias personas a Judea y Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos que a menos que se circuncidaran, conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Se da cuenta? Es que si comes carne de cerdo no puedes ser salvo. Así dicen. Es que si no es en sábado que celebras y te juntas el domingo, no puedes ser salvo. Agregan obras. Entiendan, hermanos. Ese es el punto. Es que si celebras la Navidad, te vas a ir al infierno, no puedes ser salvo. Créame. Entonces, dice Pablo, de haber yo cedido a la demanda, a lo que pedían de su circuncisión, se habría pervertido el mensaje de la salvación. Al deducir que yo, considerara necesaria la circuncisión como una prueba salvífica. ¿Entendemos? Ese es cuando vamos a fondo a estudiar el original, eso es lo que Pablo está haciendo. Espérame, estos quieren, porque están implicando que se circuncide para ser salvo, y eso no. Ahora, si se quiere circuncidar a alguien, no importa. Y si cree que eso le salva, qué bueno, tú lo crees. Otro no cree eso. ¿Sí entendemos? Ahora, tampoco le va a afectar al que diga, yo sé que me tengo que circuncidar, porque lo veo en la Biblia, yo sé, yo amo a Cristo y es un hijo de Dios. Bueno, circuncídese. Porque así lo crees. ¿Sí? El versículo 5 dice, pero no les hicimos caso, ¿se fija? Pablo dice, pero no les hicimos caso ni un momento, pues queríamos que la verdad del evangelio permaneciera entre ustedes, para que no se desviaran. De todos modos se desviaron los Gálatas, ¿se acuerdan? Por ello, al volver al Romanos 14, fíjese lo que dice el versículo 22, y escuche bien, aquí viene la clave. La Reina Valera, la que tiene la mayoría, dice,
¿Tienes tu fe? Dile al que está a un lado, ¿tú tienes fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Así dice. La versión sencilla, fíjese lo que dice. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas, o sea, es algo entre Dios y ustedes. Ahí sí puede decirles así, ¿no? Pues Dios y yo. Y entonces dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, si tú celebras la Navidad y para ti está bien, tú bien lo haces para el Señor, no te preocupes. Pero si tú te sientes mal, es que lo estoy haciendo como obligado, porque no lo celebres. Pero también el que no la celebra y se siente bien, no, yo no la celebro porque pues para mí no está bien. Perfecto. Porque para el Señor lo estás haciendo, estás obedeciendo a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces tus convicciones y tus opiniones son cuestión de fe. Solamente entre tú y Dios, y deberás estar contento y plenamente satisfecho por lo que tú crees. No contender, no censurar, no decir, no hagan, no. Porque dice el 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces yo concluyo con esto. Cuando se habla de la comida, la bebida, los días de fiestas, aplica a las festividades, demás convicciones y costumbres. Y tenemos que entenderlo. Todo lo que tú tengas, lo que hagas, no las impongas a otros simplemente porque tú estás plenamente convencido de que se debe o de que no se debe hacer. Sin embargo, si ves que tu hermano está tambaleando, ¿verdad? Y hay asuntos que causan divisiones y opiniones, pues aun cuando esas cosas no son pecaminosas en sí mismas, pues desiste, no las practiques, ¿verdad? No las hagas. Pues ¿quién te dice que quizás ese hermano se salve? Es lo que te dice. Pero también cuando vengan prácticas, y sea por legalismo, sea porque no, que esto y que porque esto, por la salvación, entonces ya ahí, en esas áreas grises, ¿no? La Biblia, y por lo tanto nosotros pues decimos que esto no puede atacar al Evangelio de la cruz. Porque eso es decir, ¿sabes qué? Si no celebras la Navidad, si celebras la Navidad, estás mal y Dios está enojado contigo, y eso no es verdad. ¿Verdad que no? No discutamos, porque celebrar la Navidad es ¿qué? Es cuestión de ¿qué? De opinión. Cuestión de opiniones, ¿sí? Porque el que celebra con razón lo hace para con Dios. Fíjese, la Biblia, yo con esto le termino de decir, tiene más de 1700 versículos que hablan del nacimiento de Jesús. ¿Será algo importante? Más de 1700 versículos, ¿sí? Son promesas de Dios. Desde antes de nacer, naciendo. Isaías 9:6. ¿Cuántos años fueron de Isaías al Señor? Más de 700 años, hermanos. Y ya se celebraba. Fíjese lo que dice, ya se anunciaba y se celebraba con anticipación de fe. En la Nueva Biblia de las Américas dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, sobre sus hombros descansa la autoridad, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando los magos de Oriente, que no eran hebreos, no eran judíos, vinieron al Señor Jesús, celebraron, conmemoraron, fueron y se postraron ante Él y le adoraron. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? ¿Cómo no vamos a celebrar que Jesús nació? Porque si murió para salvación nuestra, ¿es por qué? Porque también nació. Es Emmanuel. El mismo nombre de Emmanuel que le fue dado, que es Dios con nosotros, o Dios con nosotros está, es una prueba fuerte de que podemos celebrar que Dios fue encarnado, que Dios, Emmanuel, vino a morar con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, darle gloria, darle honra. Padre poderoso, divino, amado, te damos gracias porque nos das esa libertad, Señor, de celebrar o no. Señor, yo te pido que más que sea una división entre cristianos, entre aquellos que de verdad amamos tu nombre, a ti te amamos, Señor, y que también anhelamos tu venida, tu regreso, Cristo Jesús,
que sea para estar juntos, para estar en un solo espíritu, para entender que si celebramos o no que nació, sabemos que nació. Y sabemos que si nació, creció y vivió una vida perfecta en esta tierra para que entonces pudiese venir a morir en la cruz. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo, por dar tu vida, porque por ella podemos nosotros ser salvos, porque derramaste tu sangre preciosa en la cruz. En el nombre de Cristo, oh Padre Celestial, te doy gracias, te doy honra. Bendice a este pueblo, bendice a aquellos que escuchan. Y danos, Señor, sabiduría en cuanto a tu palabra. Gracias, Señor. Bendice los alimentos. Bendice cada uno en la congregación. Y nunca falte el pan sobre la mesa de cada casa representada de los que me escuchan. En el nombre bendito de Cristo Jesús, así lo hemos pedido. Amén. Dios les bendiga, mis amados. ¿Es la palabra de Dios? Y no se vayan.